Tengo dos dudas que quisiera que aclare, porque lo que yo he entendido, espero esté en lo correcto, es que el hecho de que estemos hoy discutiendo la tipificación de este delito no quiere decir que estamos eliminando de ninguna manera la discusión sobre lavado o sobre corrupción. Porque algunos de los críticos a la implementación de esta norma han señalado que esta sería la manera de decir que, por ejemplo, el debate que se está dando hoy sobre algunas de las personas vinculadas al caso de Brecht sería decir que la Fiscalía no tiene herramientas para este tipo de procesos en curso, y lo que nosotros estamos diciendo es que no, es que en realidad lavado y corrupción no quedan en suspenso por esta tipificación, sino que estaríamos eventualmente, en caso de también configurarse el delito de lavado, haciendo una concurrencia de delitos. Entonces quisiera que eso quedara medianamente claro, porque las únicas voces que he escuchado en contra de esta tipificación es que están diciendo que o A, se quiere excluir personas que hoy están siendo investigadas por lavado, o B, que se estaría haciendo una especie de excepción al delito de lavado, y eso sí sería importante tenerlo absolutamente claro para que no haya ninguna duda alrededor de ese punto. Y la segunda cosa, Presidenta, a través suyo al doctor Azabache, es el último cuadro que nos ha presentado, que claro, no se ve ahí, pero que entiendo está señalando que en algunos delitos deberíamos dejar al autor abierto, ¿no? Porque eso es uno de los temas que se ha discutido acá, y es si se tiene que tipificar específicamente al tesorero o si se tiene que señalar que es al qué. Varios de los que hemos presentado este proyecto hemos señalado al qué, es decir, tenemos que abrir la figura a quien resulte responsable, no solamente a los tesoreros. Entonces, para quedar claro, porque en el dictamen que hemos recibido solamente se restringe a algunas figuras dentro de la organización política. Muchas gracias, Presidenta. Doctora Azabache. Una interrupción, por favor. Congresista lo que pasa es que mi pregunta va más o menos en la línea de la congresista Glave para que podamos tener una respuesta en común. Si me permitirían usar la palabra. Claro, congresista. Sí, gracias. Es específicamente sobre la necesidad de la norma que estamos discutiendo en este momento, que quisiera que quede absolutamente claro por qué es importante tipificar el financiamiento ilícito. Porque lo escuché decir que las reglas de lavado de activos deben predominar siempre. Sin embargo, hay casos en los que debe valer la pena, también lo dijo, que hayan infracciones en materia de financiamiento. Entonces, especificar cuáles serían estos casos, porque efectivamente, como dijo la congresista Glave, han habido publicaciones y comentarios de algunos congresistas, qué pena que no esté el congresista Mulder, en el sentido de que el Congreso apruebe esta ley, los casos de los lavados de activos, y lo cito textualmente, actualmente en curso pasarían al archivo, porque el delito rige hacia adelante. Entonces, prácticamente nosotros como comisión, como congresistas, nos estaríamos siendo cómplices del archivamiento de este tipo de delitos. Entonces, me gustaría que usted sea claro y preciso que esto no es así, o en el peor de los casos que sí es así mejor no legislamos nada. Gracias. Doctora Azabache. Muchas gracias. Voy a comenzar con este punto porque creo que en efecto es sumamente importante. Ocurre que en nuestro medio circula un argumento de litigación, no de legislación o jurisprudencia, conforme al cual, dado que en este momento no existe una ley que sancione el financiamiento ilegal de campañas, entonces determinados casos que están ante los tribunales deberían ser desestimados por falta de ley. Encuentro ese argumento, debo decirlo, completamente errado. Y lo encuentro errado por una razón, y es que, como comenté recién, no hallo que los casos en discusión puedan sostenerse como casos de financiamientos ilegales de campaña. La cuestión que ahora está en discusión es si determinadas organizaciones lavaron activos o no. Pero ese lavar activos no significa que una organización corrupta como Odebrecht haya financiado campañas. Significa que con ocasión a campañas políticas, esta organización puso en movimiento una estratagema que suponía sobornar a los políticos del futuro
antes que ocuparan cargos públicos, ¿no? De alguna manera, hay que decir que las organizaciones criminales siempre son más rápidas que el sistema legal, ¿no? Nosotros tenemos una tradición, no solo nosotros, América Latina entera, Europa también, y el sistema del Common Law también, conforme a la cual los primeros sobornos sancionados han sido y son todavía los sobornos públicos. Entonces, la manera de eludir la identificación de esos sobornos consiste en pagarle al funcionario, cuando todavía no es funcionario, en una plaza en la que no ejerce sus competencias y, de ser posible, en un momento en el que por lo menos, si no, haya dejado el cargo. Nosotros discutimos eso mucho con ocasión a uno de los principales o los emblemáticos casos de la transición, que fue el caso Curi, donde el soborno de Montesinos fue entregado antes de la juramentación como parlamentario. Claro, ese caso tiene una solución concreta en los tratados sobre corrupción, porque en el momento en que se produjo el soborno, el personaje había sido ya designado. Pero claro, movida la regla hasta ese punto, lo que cualquier sujeto que quiera organizar un crimen impune hará será pagar antes que la designación se produzca. Claro, normalmente los sobornos se pagan con dinero lavado. El dinero lavado tiene económicamente la característica de valer menos que el dinero monetario regular. De modo que para quien lava activos es muy sencillo designar el triple de un soborno y sobornar a 3 personas en lugar de una, porque el rendimiento económico de la operación sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando, lo que estamos discutiendo en tribunales no es o no tiene nada que ver con el financiamiento de campañas, tiene que ver con la formación o la supuesta formación de fortunas clandestinas con ocasión al enorme estado de vulnerabilidad en el que circula el dinero en una sociedad política no regulada. Si esto es así, entonces la aprobación de una ley sobre financiamiento ilegal de partidos políticos no debería permitir a nadie, perdonen la expresión, en su sano juicio, sostener que porque ahora le existe la ley, no existía antes y el evento anterior es impune. Una ley de este tipo, delimitada además como ustedes la han delimitado, nota al pie de página, en esta comisión no se ha caído en la confusión de creer que hay que agravar el financiamiento ilegal si proviene de la minería ilegal o del narcotráfico o del terrorismo. Esa confusión está desterrada en el último dictamen de ustedes y es muy bueno que lo esté, porque es esa confusión la que habría permitido sostener el enorme error de creer que recién se estaba calificando como delito lo que antes no podía ser calificado como delito. Las referencias que tienen las fuentes prohibidas en el artículo 31, personas condenadas con sentencia ejecutoriada, no corresponden a casos de lavado de activos. Corresponden a prohibiciones por incompatibilidad de intervenir en política a personas condenadas. Punto. Una persona condenada por corrupción puede tener fondos lícitos. Ya fue condenada, ya cumplió su condena. La ley actual prohíbe hasta los 10 años posteriores a su cumplimiento de la condena que invierta en política o que aporte en política. No porque sospeche que sus fondos sean lavados. Si sus fondos sean lavados, tendrían que volverlo a procesar por lavar activos. ¿De acuerdo? Lo prohíbe porque la ley considera, la electoral, que los sujetos condenados por un delito doloso deben mantenerse al margen de la política por un tiempo que equivale a 10 años. Sea que sus fondos posteriores a la condena sean lícitos o no, eso no interesa. Ustedes no tienen en este momento, y eso hay que saludarlo, ninguna confusión en la mezcla entre lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas. Una ley que aprueben no va a tener efectos ninguno sobre los casos en marcha. Claro, lo que no significa que todos los casos en marcha estén por definición bien organizados. Eso es otro problema. Que haya otro nivel de confusiones prácticas en el modo en que estamos desarrollando las investigaciones sobre estos asuntos es cuestión que no corresponde a esta discusión. Pero por lo que preguntan ambas señoras congresistas, la congresista Donay y la congresista Glave, la respuesta es no. No hay ninguna posibilidad, lo repito, de que la aprobación de una ley sobre financiamiento ilegal de campañas políticas tenga impacto sobre casos que se refieren a otras reglas, a las de lavado de activos. E incluso después, cuando esta regla exista, seguirán pudiendo haber situaciones hipotéticas en las que los casos de lavado de activos se organicen y prosperen, incluso con narraciones que relaten la inserción en la política de fondos lavados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué, sin embargo, o por qué entonces abrir el campo de lo ilícito o introducir la justicia penal dentro de los partidos políticos? Pues justamente por eso. Los casos de lavado de activos tienen requerimientos de prueba, en cualquiera de las versiones que la regla tiene en nuestra comunidad, tienen requerimientos de prueba que suponen avances en la penetración o en la filtración de fondos clandestinos en la economía, en cualquier sector de la economía, la política, la minería, el tráfico inmobiliario, los bancos, los casinos, en cualquiera de estos, demasiado altos para que podamos confiar
en que solo ellas, las reglas sobre el lavado de activos, pueden evitarnos contener el flujo de masas monetarias clandestinas dentro de actividades regulares. Si nos quedamos en la transición, y permítame de nuevo la autorreferencia, en la transición no teníamos regla de lavado de activos y la necesitábamos. La mitad de casos que se discutieron tanto, porque desde cierto punto de vista sobreflexibilizamos las reglas de peculado, por ejemplo, la mitad de casos que se discutieron así de mal, se habrían discutido en mucho más orden si hubiéramos tenido una regla clara sobre lavado de activos. En este momento, si nos mantenemos solo con la regla de lavado de activos, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a terminar forzando situaciones de hecho en las que no tenemos la información suficiente para un caso de este tipo y vamos a tener que tolerar comportamientos disfuncionales porque no están suficientemente percibidos, porque no vamos a poder encontrar al sujeto aquel del que provienen los fondos o, por lo que toca a la corrupción, el destino final futuro de la razón por la que se compra una fidelidad. El proceso, en términos de técnica del derecho penal, se llama adelantar la línea de defensa. Y supone que si empezamos a notar que estamos desbordados por actividades delictivas cuya identificación es precaria o insuficiente, pues entonces tenemos que crear reglas delictivas con sanciones o reglas sobre delitos, con sanciones menores que nos permitan intervenir en ese momento en el que se generan los eventos delictivos que prevenir. Todas las reglas que ustedes están usando funcionan así. No funcionan porque se sospeche que el dinero que entre sea delictivo en sí mismo. Funcionan porque si los deberes que están creando no se cumplen, la permeabilidad del sistema se va a confirmar. Gracias, doctora Sabache. Doctor, congresista Lapa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Yo tengo una pregunta al doctor para hacerle. Felicitarle al doctor, es un doctor muy técnico en este caso. La verdad, yo quiero, para que quede claro, doctor, en vuestra exposición ha señalado para la duda dos aspectos, ¿no? En este hecho injusto de financiamiento ilícito de organizaciones políticas, yo le he entendido, se debe configurarse en dos partes. Como delitos especiales, ¿no? Dentro de ello, los sujetos activos deben estar, ¿no? El tesorero del partido, puede estar el representante legal y otros, ¿no? No sé, y ahí se va a tipificarse. Y como delito bagatela, ese lo ha hecho con usted, como también conocemos como delito básico, ¿no? Las personas, ¿no? Común y corriente que pueden cometer, ¿no? Eso yo no quería esa duda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es así para que nosotros tengamos claro, porque ya lo ha señalado, es necesario, ¿no? Tipificar este tipo de hechos injustos que se cometen, ¿no? A la fecha que vemos cómo está pasando el país, ¿no? Nada más. Gracias. Perdón. No tengo mucha práctica en estos aparatos. Creo que la precisión es buena. Y mi voz normalmente funciona a capela bastante bien. Bueno, sí, creo que este punto es muy importante. ¿Cómo graficarlo? Para lo que toca a este tipo de actividades en el derecho penal, hay dos tipos de infracciones que pueden ser concurrentes, pero que son distintas. Las infracciones de deber, le decimos nosotros, a aquellos comportamientos en los que hay un sujeto que por su rol especial opera con un catálogo de protocolos que debe respetar, tal que el incumplimiento de esos protocolos puede en sí mismo ser ya delictivo. En este momento, un agente de bancos, por ejemplo, lo que llamamos normalmente un levantador de fondos o un corredor de fondos, tiene ciertos deberes específicos que cumplir. La regla de conocer al cliente, obtener declaraciones juradas sobre el origen de los fondos invertidos, esas son reglas que forman deberes específicos, cuya infracción puede incluso ser criminalizada. Entonces, los deberes de registro, con validación de contabilidad y declaración, permiten fundar cargos, penales incluso, en función a esos deberes especiales claramente delimitados.
Pero cuando salimos de la esfera de los deberes especiales explícitos y entramos en la esfera de la circulación pura y dura de masas monetarias, los deberes se difuminan. Porque para poder introducir en una organización, en este caso política, fondos que me interesa que lleguen, porque me interesa que quien los recibe sepa que quien provoca el flujo soy yo, no necesito utilizar ningún sujeto obligado legalmente a desarrollar comportamientos protocolares. ¿De acuerdo? Entonces, los fraudes materiales no se cometen a través de deberes especiales. Se cometen a través de situaciones de dominio de hecho, de las que no queda registro. En consecuencia, si llevamos las reglas de autores especiales a todas las formas delictivas, bloqueamos la posibilidad de perseguir comportamientos clandestinos de más alto nivel. Por eso hay que partir las reglas de imputación en dos grupos. Los delitos contables y los de declaración con autor especial. Los delitos de violación de los topes o de violación de prohibiciones con autor abierto. Muchas gracias, doctora Sabache. Le agradecemos muchísimo su destacada presentación. Y le damos la bienvenida a los representantes del Poder Judicial para culminar con esta presentación. Le damos la bienvenida al señor Juan Sánchez Córdoba, que representa al Poder Judicial, y a la señora Susana Silva, representante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Señor Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Ok, sí. Susana. Sí, bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, en realidad, como ustedes saben, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio de articulación en donde participan sector público, sector privado, sociedad civil, y en mi caso, la posición que tengo es de coordinadora general, que viene a ser una secretaría técnica de esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Quien preside esta comisión es el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, con quien precisamente analizando la situación que vive nuestro país a la luz de distintas noticias, hechos públicos que han empañado un poco la situación en nuestro país en virtud de hechos de corrupción vinculados al financiamiento ilícito